La Oficina Federal de Investigación estadounidense aseguró que no son creíbles las amenazas de bomba en centros de votación que se registraron en varios estados del país durante los comicios que se celebran este 5 de noviembre en el país. Entre tanto, el candidato republicano Donald Trump, quien ejerció su derecho al voto en horas de la tarde de este martes, aseguró que respetará los resultados en las elecciones presidenciales. En su cuenta de X, el Buró Federal de Investigaciones afirmó que no ha determinado ninguna amenaza creíble de las amenazas de bombas en los centros de votación en varios estados, muchos de las cuales, indicó, parecen proceder de dominios de correo electrónico rusos. Además de esta situación, hubo otros incidentes como fallas de software en las máquinas lectoras de votos en Pensilvania y actos esporádicos de violencia durante la jornada electoral, donde están habilitados más de 244 millones de ciudadanos para votar, de acuerdo con el Centro de Políticas Bipartidistas del grupo de expertos. Previamente, 83 millones de ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio a través del voto anticipado, según datos de la Universidad de Florida. Luego de ejercer el sufragio en Florida, el candidato republicano Donald Trump aseguró que respetará los resultados de las elecciones presidenciales y aseguró que su prioridad es fortalecer las fronteras. Indicó que no se puede permitir que criminales ingresen al país y que promueve la migración legal. En su discurso además señaló la inflación como otra de sus preocupaciones. Por su parte, la candidata demócrata Kamala Harris anunció desde Michigan el pasado domingo 3 de noviembre que había votado por correo. Esta noche estará en la Universidad de Howard, en Washington, junto a miembros del Partido Demócrata para monitorear las elecciones. Además del presidente, los estadounidenses escogen un tercio del Senado, 33 miembros en elecciones regulares, además de dos comicios especiales, en Nebraska por una renuncia y en California por fallecimiento. El mandato de los senadores es de 6 años. También se vota por una nueva Cámara de Representantes con una renovación completa de los 435 miembros. Por último, se disputan 11 gobernaciones y más de 5.000 escaños en legislaturas estatales. Y en el marco de estas elecciones, consultamos al internacionalista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Luis Angarita. Él asegura que las elecciones de este 5 de noviembre en los Estados Unidos pueden implicar un giro en la política exterior de ese país con posturas marcadamente opuestas entre lo que ofrecen ambos candidatos. Para Luis Angarita, una victoria de Donald Trump puede representar la ruptura de acuerdos multilaterales de la agenda global estadounidense, entre ellos la cooperación con la OTAN y el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Una victoria de Donald Trump representa un riesgo real a la agenda global. Cuando estamos hablando de agenda global son principales temas que seguridad y defensa. Hay una cierta amenaza para la OTAN, retirarse de la OTAN, cero financiamiento, es redibujar todo lo que es el concepto de seguridad europea, ahora que Rusia está siendo nuevamente una amenaza y su expansión al este europeo. En materia medioambiental, el candidato republicano también plantea revertir las normativas de la administración Biden y acelerar la extracción de petróleo y gas. Y desde el punto de vista energético y ambiental, también sigue siendo una amenaza porque hay todo un conjunto de políticas mundiales orientadas a transformación productiva, robotización, pero también de cuidado del medio ambiente, con autos híbridos que implican transformaciones productivas, qué carros producimos, cómo los contratamos, cómo los construimos, que en el discurso del republicano Trump niega el calentamiento global, que no le interesa este tipo de agendas, que puede de alguna manera ser un choque a las políticas mundiales de seguridad, de defensa, de economía, de transformaciones digitales y de cambio ambiental. Por su parte, Angarita explica que la candidata Kamala Harris apostaría al establishment del Partido Demócrata y su continuidad, sosteniendo las alianzas transatlánticas impuestas por la actual administración. Eso implica que habrá estabilidad en políticas exteriores. Esto implica que habrá estabilidad de políticas de transformación, de cambio climático,
que va a tratar de sostener las alianzas transatlánticas con Europa y Reino Unido, sobre todo viendo la amenaza que puede representar China, ya no solo en lo económico, sino en la expansión territorial hacia el mar oriental chino. Angarita señala que para América Latina las políticas de ambos candidatos podrían basarse en la situación interna del país. Trump ha planteado deportaciones masivas, especialmente en materia migratoria, mientras que Harris insiste en el diálogo. En otra información, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, manifestó el respaldo de la Iglesia Católica a Edmundo González Urrutia. Además de reunirse con líderes políticos italianos, Edmundo González Urrutia sostuvo un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien manifestó el respaldo de la Iglesia Católica luego de una reunión para abordar la crisis política en Venezuela. El cardenal Parolin fue nombrado nuncio apostólico de Venezuela por el Papa Benedicto XVI en el año 2009, cargo que ejerció hasta el 2013, cuando el Papa Francisco lo designó como secretario de Estado. Por otro lado, González Urrutia manifestó que aumenta el respaldo internacional y aseguró que parlamentarios y dirigentes políticos de diversos países le propusieron acompañarlo el 10 de enero de cara a la juramentación como presidente electo de Venezuela. Además, informó que próximamente viajará a Bruselas, en Bélgica, La Haya, en Países Bajos, y Berlín, en Alemania, para continuar sumando apoyo por parte de los países europeos. Y la profundización de la crisis institucional que atraviesa Venezuela es la consecuencia que dejó la elección presidencial luego de 100 días transcurridos desde el pasado 28 de julio. Así lo afirman analistas consultados. Proclamación del candidato oficialista sin publicación de resultados mesa por mesa, ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, represión y cárcel a por lo menos 2.000 personas, incluidos menores de edad y ancianos, la máxima figura de la oposición en la clandestinidad y el candidato que enfrentó a la actual administración en el exilio. Es un breve bosquejo de lo sucedido tras la elección presidencial en Venezuela. En el país reina la incertidumbre. Ahora está a la espera de lo que podría ocurrir el 10 de enero. Yo lo que pasa es que los procesos políticos le pongo poca fecha. A mí no me parece que eso ayuda mucho a entender procesos políticos. Los procesos políticos es verdad que tienen ciertas fechas, pero son más procesos complejos que requieren esto que hemos hablado hoy una y otra vez. El país solo sale a fuerza de una negociación y esa negociación requiere que las dos instancias que en este momento representan la situación de conflicto entiendan que en la situación de conflicto son perdedores. Tanto el Estado tiene que entender que es perdedor en esta condición de conflicto como el gobierno, la oposición tiene que entender que también tiene que perder si no logra el entendimiento. ¿Cómo queda la institucionalidad de Venezuela después de todo lo ocurrido? En el caso del Consejo Nacional Electoral, un silencio perturbable. Es la muestra del Consejo Nacional Electoral actual, es la muestra de la crisis institucional que tiene el país. En este momento no podemos dejar de invisibilizar la afectación al voto como el poder de la ciudadanía para cambiar o para tomar decisiones políticas. Sin embargo, creo que los esfuerzos de la ciudadanía tienen que ser en favor de reinstitucionalizar y lo primero es el Consejo Nacional Electoral. Según los especialistas en política, el panorama es complejo a lo interno de Venezuela. Antes del 10 de enero hay mucho silencio y después de esa fecha tampoco hay claridad. También se debe sumar lo que ocurra con la elección en Estados Unidos y lo que podría ser su política hacia nuestro país. Y el Tribunal Supremo de Justicia venezolano rechazó un recurso de amparo contra el Consejo Nacional Electoral y suspendió a la abogada que introdujo esta acción por considerarla temeraria.
El Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz Marín, quien en nombre del Frente Democrático Popular presentó una acción legal por la presunta abstención, omisión o carencia de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio. La Sala Constitucional del Poder Judicial no solo rechazó la acción de amparo, sino que también decidió suspender a la abogada Díaz Marín, quien en el pasado ejerció como asesora legal del PSV y fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con la sentencia, el proceder de la jurista fue temerario, así lo calificó el máximo tribunal del país. Como parte de la sentencia, el Poder Judicial también le impuso una multa a la abogada equivalente a 100 veces el valor de la tasa de cambio más alta del Banco Central de Venezuela, lo que representa alrededor de 4.651 bolívares, tomando como referencia el valor del euro publicado este martes. El recurso, que fue presentado también por figuras como el economista Andrés Giuseppe, el dirigente del partido Redes, Juan Barreto, y otros activistas del Partido Comunista de Venezuela, acusaba al CNE de violar la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Según la denuncia, la no publicación de los resultados de las elecciones es una clara violación del artículo 155 de la LOPRE y su reglamento general. En otros temas, sindicatos de trabajadores y profesionales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador protestaron este martes a las puertas de la Casa de Estudios y denunciaron una presunta política de desalarización y desprofesionalización de la carrera docente en el país. La profesora universitaria y dirigente sindical Ofelia Rivera denunció este martes que la situación económica y bajos salarios en el sector educativo han obligado a muchos profesionales venezolanos a migrar o abandonar las aulas de clase para ejercer otros oficios. Porque no se trata solamente de un ingreso, se trata de garantizar las condiciones de vida mínimas que implican alimentación, salud, etcétera. Desde el sector docente rechazaron además que a 100 días de la elección presidencial se mantengan privados de libertad más de 60 adolescentes acusados de delitos como instigación al odio y terrorismo. 69 estudiantes que aún no están llenando estos pupitres porque están en un calabozo con las condiciones de terrorismo. En este sentido, nos unimos los educadores para exigir la libertad inmediata de estos estudiantes, de estos jóvenes que se les está violentando no su derecho a la libertad, sino su derecho al estudio, El magisterio venezolano aprovechó la oportunidad para pedir a la administración de Nicolás Maduro que sean indultados los adolescentes detenidos en el contexto postelectoral para que de esa manera puedan volver a las aulas de clase.